En estos textos que leímos, que se denominan Jesús y la ira, son enojo, necio y fatuo, según el versículo 22 del capítulo 5 de Mateo. El versículo 22 de este capítulo 5, que está allí en el Sermón del Monte, dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, la palabra enojo o enojar, será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio, la palabra aquí es necio, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces ahí están las tres palabras: enojo, necio y fatuo. Si analizas el versículo 21, que ya lo estuvimos viendo, dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. O sea, es la ley, lo que estaba constituido. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. En el momento de cometer el acto, allí está la prueba para decirte que cometiste el acto, entonces eres digno o culpable de juicio, según lo que nos dice las Escrituras. Pero en la ley Jesús dice: pero yo os digo, ahora en la gracia, hablando a Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano ya es digno o culpable de juicio. Si matabas en la ley, eras culpable de juicio, pero en la gracia, si te enojas. Y vamos a mirar el significado de estas palabras. Enojo. Esto es encolerizarse. Ira. Cuando alguien llega al extremo de explotar. Exasperarse, o sea, gran irritación o enfado. Enojo. Acá Jesús se refería al enojo excesivo, sin freno. Yo siempre he dicho que la ira trae sus consecuencias graves, porque cuando te enojas, te airas, te ciegas, y cuando estás lleno de ira y estás ciego, puedes cometer cualquier error. Y a eso es lo que se está refiriendo Jesús en cuanto al enojo contra el hermano. Es a un enojo sin freno. Cuando Jesús estaba enseñando esto, Él estaba tratando que el enojo llegara a rebosar la compostura humana. O sea, que la gente cambia de semblante, de manera de hablar, de comportamiento. Y que el enojo pueda llegar a herir a las personas, ya que el enojo puede llegar a exceder a un lenguaje ofensivo, violento y burlón. O sea, cuando la persona tiene una ira o tiene un enojo excesivo, ya empieza a ofender con palabras y empieza a intratar a la persona, y es a lo que se está refiriendo Jesús. Os digo que en el tiempo antiguo, si matabas, eras digno o culpable de juicio. Mas os digo, si ahora alguien o alguno de vosotros se enoja contra su hermano, ojo a esta expresión, se enoja contra su hermano, ya eres culpable de juicio. Amén. O sea, hay que llevarlo a reconcilio. Hay que entablar un juicio contra esta persona. Y cuando estamos hablando de juicio, no es coger y señalar, no es coger y maltratar, sino asesoría. Indicarle, llevarle a mirar las razones, el por qué está intratando a su hermano. Pero les he venido diciendo cuánta gente que se dice santa comienza a injuriar y a hablar y a enojarse contra su hermano, y no son capaces de buscar un perdón, de buscar una reconciliación, pero sí son capaces de condenar y de señalar y de mandar a juicio.
Es necesario que entendamos esta situación. Ahí, en el Sermón del Monte, como les he venido diciendo, la estructura, la columna vertebral del cristianismo, Jesús está enseñando parámetros bíblicos para que podamos llevar una vida cristiana como es el estilo de la vida del cristianismo. No a la manera que yo pienso, no a la manera que yo creo, porque mucha gente piensa que puede vivir enojado con el hermano, que puede vivir señalando y vivir bien contra el Señor, o con el Señor, perdón. La otra palabra es necio. Esto es insultar al hermano, decirle indigno. O sea, tú no eres digno, tú no estás apto, tú no estás capacitado. Es que él no está capacitado para esto, él no es digno para esto. O sea, le estás insultando, le estás diciendo que él no es capaz o no es digno. Si alguien le decía necio al prójimo, en este caso al hermano, este caso daba para llevar a la persona que se expresaba de esta manera en contra de su hermano, llevarlo ante la Corte Suprema del Sanedrín de Israel. Cuando dice allí el versículo, cuando dice el texto, gloria al Señor, el capítulo 5, versículo 22, que es el que estamos analizando, ya miramos el enojo. Ahora dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros. Y allí se determinaba la culpabilidad del agresor. No es simplemente hablar e tratar y decirle a la persona 4 verdades como estamos acostumbrados nosotros a decir, sino la manera como dicen las cosas, como las hablas. Pero ahí está diciendo el Señor: si estás tratando, si estás insultando a tu hermano, es necesario que te lleven ante el concilio, es necesario que te lleven ante el Sanedrín, porque tienes que analizar la situación y tratar de reconciliarte con tu hermano. Ahora, hay una expresión aquí que es la expresión fatuo. Y eres digno de ir al infierno, dice allí. Quiero que lo lea. Quiero que lo lea. Ya miramos la palabra enojo, necio, y ahora la palabra fatuo, como que es un poquito más grave, porque no tienes necesidad de ir ante el concilio, ni eres digno, ni te van a hacer un juicio, o eres culpable de juicio, sino aquí dice ahora: y cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, hay una causa de castigo, de reprensión en cada una de estas expresiones, pero fatuo es aún más grave, porque ya estás, no hay necesidad de llevarte a un juicio, no hay necesidad de llevarte a un concilio, sino que ya estás expuesto a ir al infierno. Ojo a esta expresión, que es grave, y estamos en la gracia. Porque cuando tú eres santo, y yo por eso le decía que los religiosos y los dogmáticos como que no han pasado por el Sermón del Monte. Pues y si han pasado no lo conocen. Porque hay mucha gente religiosa que lanza palabras ofensivas contra su hermano. Y la Biblia mía dice que de toda palabra necia que sale de nuestra boca, tenemos que dar cuenta a Dios. O sea, si no hay arrepentimiento de lo que se está haciendo o de lo que se está diciendo, estamos expuestos. Así que tenga cuidado cómo usted habla. Tenga cuidado cómo usted se expresa para con su hermano. Fatuo, esta palabra se tomaba como pecado muy grave. Esto era el que maldecía a su hermano. Fatuo era como decirle
tanto idiota, desgraciado, intransigente, absurdo, irracional, estúpido, cerrado, ignorante. Aleluya. Tremendo. Esto está falto de razón o de entendimiento. Eres un poco inteligente, no tienes inteligencia. Estás falto de cordura. Hay una expresión que me llama la atención. Estás cerrado. ¿Cuántos de nosotros es que tú eres? ¿Para qué volverlo a repetir, hermano? Es que tú eres un cerrado, a ti no te entra nada. Eres un ignorante. Y hemos hablado muchas veces en contra de un hermano de esta manera, porque se escucha muchas veces hablar de la gente por lo que a mí me dijeron, o por lo que yo vi, o por lo que yo oí, y comienzo también a hablar y a decir en contra de esa persona. Y entonces, como le decía, en estos días venimos a la iglesia y cantamos, adoramos, levantamos las manos, nos regocijamos, lloramos, gritamos, pero seguimos allí con el remordimiento, sí, y con la cuestión en el corazón en contra del hermano. No, porque fue el que me hizo, porque él fue el que me dijo. Hay otro significado para esto de fatuo, y es que se describe una persona engreída, presumida sobre todo al hablar, se cree superior a otros, con una vanidad excesiva. ¿Y cuántos no se han oído decir, es que este es un vanidoso, es que este es es una persona presumida, es un presumido? Si él es orgulloso, si él es prepotente y se le nota, usted no tiene que ir a decirle a otro, vaya y hable con él, porque dice ahí, tienes que arreglarte con tu hermano. Porque es que a veces yo te puedo ofender con mi manera de hablar, pero yo no sé que te estoy ofendiendo. Yo te puedo ofender a ti con mi manera de caminar, pero yo no sé que te estoy ofendiendo. Y si tú ves que yo te estoy ofendiendo, tú tienes que venir a mí y buscarme a mí. Y no ir donde el otro, es que el hermano es fulano de tal, ese flaco, quien lo vea ahí, papá. No. Porque al hermano con quien estás hablando no le interesa la situación o el problema que tú tienes en contra mío, en contra del otro. Tienes que ir a buscar a esa persona, es lo bíblico. No, hermano, yo no busco a esa persona porque él fue el que me dijo, porque él fue el que me ofendió, porque él fue el que me maltrató. La Biblia dice, si tu hermano te ofendiere, ve y búscale. No, yo no voy a buscarlo porque él fue el que me ofendió, él fue el que me intrató. La Biblia mía dice, busca. Y ahí están las normas o reglas de Jesús. Y esas normas o reglas de Jesús son claras y hay que arreglarse con el hermano. Hay que arreglarse. Que tu corazón esté limpio, que tu corazón esté sano de resentimiento. Porque alguien te haya dicho o te haya ofendido. No, hermano, lo que pasa es que cogieron y lavaron y trapearon la casa conmigo. Y no solamente la casa, sino el patio y la calle. No importa. Si así hubiese sido, Jesús no hubiese ido a la cruz. Aleluya, tan bueno y tan maravilloso que es nuestro Dios. Y ahí están las reglas, bíblicamente hablando, o las normas que da Jesús. Mateo 18. A algunos no les gustan estas enseñanzas, porque estas enseñanzas no son de aplauso, ni de aleluya, ni de gloria a Dios, pero son unas enseñanzas de reflexión, que analicemos la situación. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17.
se debe perdonar al hermano. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, si te ofende, si te maltrata, si te ultraja, no, hermano, eso no va conmigo. Pablo dice en Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó a vosotros, perdonad también a vuestros hermanos. O sea, si Cristo te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonar a tu hermano que te ofendió? Y la regla o mandato de Jesús para podernos arreglar con el hermano dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Pero muchas veces nosotros pensamos que es al injuriar y al decir y hablar, es que este hermano es repelente, es que este hermano parece un traqui y comienza a hablar y comienza a decir: ves y habla con tu hermano, búscalo, estando él y tú los dos solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Me dices a mí en esta hora: hermano, para mí es difícil. Pues si para ti es difícil, no sé cuán difícil será para Dios enseñártelo, pero te voy a decir, si no eres capaz de perdonar a tu hermano, a quien ves todos los días, y de amarlo, entonces no eres capaz de ver a Dios, de amar a Dios a quien no has visto. Porque el que ama a Dios, ama a su hermano. Con defectos y virtudes, tu deber es amarle. Con defectos y virtudes, claro que tú tienes que corregirle, pero con amor. Y dice: si te ofendiere, ve y busca a tu hermano. Mas si no te oyere, entonces toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Ahora, si no te oye a ti, busca a 2 o 3 testigos y ponlo por testigo que estás tratando de arreglar la situación con él. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahora, si no oye a la iglesia, entonces dice: y tenle por gentil y publicano. Y nosotros hacemos las cosas al revés. En vez de llamar al hermano, entonces lo que hago es que lo publico y lo digo. Y entonces me siento como que allí alegre, me siento como que en forma, me siento bendecido porque ya le dije 4 verdades y ahora lo anuncié y lo dije a los 4 vientos. Y ahora que tenemos estas benditas redes sociales, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cuánto he visto yo, hermanos, anunciar allí en sus redes sociales y decir cantidad de cosas? Y como decía en estos días, algunos dicen: es que me resbala lo que me diga. Bueno, si te resbala, ten cuidado que te puedes caer tú también. Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esas son las reglas de Jesús para arreglarme con el hermano. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tienes un problema con alguien y estás enojado y te sientes que no vayas a la cama, no vayas a dormirte sin antes buscar la reconciliación. Y no estoy hablando de reconciliación de matrimonio, que están peleados y entonces esperan estar en la cama para reconciliarse. Esa no es la verdadera reconciliación, olvídese.
Y creen que todas las reconciliaciones se arreglan y se componen estando en la cama. De pronto un diálogo, de pronto conversar, pero no hay necesidad de estar bravo y entonces ir a estar en el acto para poder estar reconciliado. No, señor. Antes del acto de ir a la cama, tienes que reconciliarte. Y no vayas a buscar reconciliación para ir a la cama. Me estoy metiendo en cosas que no debo meterme, pero es lo bíblico, es lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 2. Versículos 10 y 11. Dice la escritura de esta manera: el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros hemos sido traspuestos, sacados del reino de tinieblas al reino de luz. Pero si tú sigues enojado con tu hermano y sigues aborreciendo a aquel que está ahí a tu lado, y es que yo lo miro y no sé qué me pasa, y siento un torugo y es que yo no sé, y es que donde le veo la cara no le quiero ver los pies. Tienes que tener cuidado porque tienes problemas, porque todavía sigues en tinieblas. Y el que anda en tinieblas no ha conocido a Dios. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Nosotros estamos llamados, como te decía ahorita, a amar. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, los versículos 20 y 21 dicen: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, la Biblia mía dice que esa persona es mentiroso, y los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Eso lo dice la Biblia mía. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, dice Juan: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si usted dice que ama a Dios, ame también a su hermano, y asunto arreglado. No andes esquivo. No te sientas allí que es duro lo que te hicieron, porque lo que te hicieron te maltrató el alma. Y en estos días que te decía que el alma es lo que tienes que cuidar, porque el alma le va a dar cuenta a Dios. Así que no dejes que maten tu vida, no dejes que te acaben antes de tiempo. Hermano, porque es que esa señora llegó y me ultrajó y me dijo cantidad de cosas. No importa. Ve y busca el rostro del Señor. Pídele a Dios que te dé la manera, la forma, la gracia para arreglarte con ella. Y tengo muchas cosas que decir en esta hora, pero el tiempo se nos va. Pero es necesario que entendamos, amado mío, amada que me escuchas, que la iglesia está llamada a la restauración. La iglesia está llamada a dar la mano. La iglesia está llamada a amar. Somos reparador de portillos y restaurador de calzadas. No estamos para injuriar a nadie. No estamos para señalar a nadie. No estamos para condenar a nadie. Porque Dios no nos ha llamado a eso. Estamos llamados al reconcilio. Estamos llamados a la bendición. Estamos llamados a amar. Estamos llamados a respetar. Y si usted ama, y si usted respeta, y si usted valora lo que usted siembre, eso va a recoger. Que el Dios del cielo te bendiga. Que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda que el Señor te ama en gran manera.